Bueno, seguimos en el exterior, ponemos la mirada en Oriente Medio. Han pasado ya 13 meses desde que los talibanes llegaran al poder en Afganistán. Desde entonces, las mujeres y niñas han sufrido drásticos retrocesos en sus derechos y libertades. Hoy en Las Palmas de Gran Canaria se celebran unas jornadas para abordar lo que muchos califican como una guerra silenciosa contra esas mujeres y niñas. Está ya con nosotros Carla Vallejo, que es viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en este momento, ¿cuál es la situación de las mujeres y las niñas en Afganistán? ¿Hasta qué punto han perdido sus derechos y libertades? La situación en ese país cambió drásticamente desde agosto del año pasado, cuando se produce lo que se conoce como el colapso, en el que los talibanes vuelven a tomar el control de todo el país. De forma inmediata esto ha supuesto un recorte y una negación de derechos para toda la población, pero que es particularmente sangrante en el caso de las mujeres y de las niñas. Se les ha prohibido o limitado gravemente su derecho a la educación, fuera de los primeros años de educación primaria, así como su derecho al trabajo. Se les ha obligado de nuevo a salir a la calle completamente cubiertas por el burka. Y en suma se han convertido en objetos bajo el control de sus parientes varones. No pueden salir solas a la calle, por supuesto, no pueden salir al extranjero si no es acompañadas de un varón. Y en suma lo que se ha producido es un mundo absolutamente distópico, en el que después de haberse asentado durante 20 años una democracia que ha costado mucho mantener en Afganistán, se ha vuelto de la noche a la mañana al mundo más oscuro posible. Entonces, ¿qué alternativas tienen estas mujeres y niñas? ¿Huir es una opción? A día de hoy es la única opción mientras se mantenga el rigor y el férreo control del régimen talibán. Y es lo que están haciendo, es lo que nos están pidiendo estas mujeres. Nosotros hoy nos centramos en las jornadas que vamos a celebrar en el Colegio de Abogados, en la posición y en la situación de las mujeres juezas, de las mujeres juristas, fiscales, que durante estos años han combatido la discriminación en Afganistán, han llenado las universidades, han ocupado sus puestos de trabajo, han enjuiciado a talibanes y que ahora mismo se han convertido en un blanco preferente de estos criminales. No se les puede llamar de otra manera. Su única salida a día de hoy es salir del país y que reciban asilo y refugio en países democráticos, y es lo que queremos visibilizar y lo que queremos demandar con estas jornadas. Precisamente le quería preguntar, ¿qué papel está jugando la comunidad internacional? ¿Hemos dejado a estas mujeres y niñas a su suerte? Se han llevado a cabo acciones y seguro que todos recordamos en el verano pasado la salida de esos aviones llenos de gente, a través de los cuales muchas personas consiguieron salir de Afganistán. Es cierto que en España en concreto se han acogido a más de 3.800 personas, pero quedan muchas más en situación de grave riesgo dentro del país y también en una situación tremendamente precaria en los países limítrofes a los que han salido como han podido, en Pakistán, en Irán. Y es necesario atender a estas personas, no solo a las que están dentro del país, sino a las que están también en sus fronteras y que no cuentan ahora mismo con los mínimos necesarios para garantizar su vida y la de sus hijos e hijas. ¿De qué forma la comunidad internacional, amparada en ese derecho internacional, puede ofrecerle protección a estas mujeres y niñas? Cumpliendo la ley, cumpliendo la normativa, cumpliendo el Convenio de Ginebra, que claramente reconoce que estas personas tienen derecho y tienen acceder a la condición de asilados y de refugiados. De lo que estamos hablando es de un acto de justicia y de coherencia. Fue la comunidad internacional la que animó, invitó y promovió que en Afganistán se desarrollase un sistema democrático, quien les dijo a las mujeres: ahora sí podéis empezar a vivir vuestra vida y a ejercer vuestros derechos. Una vez esto se deja de producir, no podemos dejarlas solas. Tenemos que, por lo menos, una única o primera obligación es abrir las puertas de Europa, abrir las puertas de los países democráticos a estas mujeres que, por lo demás, suponen también un capital intelectual y de conocimiento magnífico, y podríamos enriquecernos mucho de su presencia en España y en el resto de países europeos. ¿Y esos países están respondiendo? ¿Le estamos dando asilo a estas mujeres y niñas? La situación está siendo desigual y compleja, sobre todo en lo que tiene que ver con la tramitación de las peticiones de asilo.
¿Se están dando y reconociendo situaciones de asilo y refugio? Sí, desde luego se está produciendo, pero es necesario que se produzcan más. Insistimos mucho en todas estas mujeres y niñas que se encuentran en la frontera, que se encuentran en Pakistán, que se encuentran en Irán, donde no existe, o que se encuentran en Turquía, donde no existe un sistema de asilo y refugio que les reconozca, por ejemplo, el derecho a la asistencia sanitaria o el derecho a trabajar. Esto las condena a la absoluta pobreza. Tenemos, por tanto, que poner en marcha y reforzar a través de los refuerzos en nuestras embajadas los sistemas que ya tenemos para darles y reconocerles este derecho de asilo y refugio. España está preparada para poder acoger, como ya hemos hecho y hemos demostrado en otros casos, pongo el ejemplo de Ucrania, a estas personas que, insisto, además son un capital humano precioso que no podemos dejar abandonado y que además nos enriquece como país. Es el régimen talibán el que está aplicando esos recortes de derechos y libertades para mujeres y niñas. Mi pregunta, ¿los hombres que son los padres, los hermanos, los primos, los maridos de esas mujeres y niñas no dicen nada? ¿Nadie le planta cara al régimen? El régimen talibán supone una limitación general de derechos para toda la sociedad. Se niega el principio democrático, no existen tribunales, no existe división de poderes y se somete a toda la población a una férrea dictadura de carácter religioso islámico radical. Por supuesto también afecta a los hombres y por supuesto hay muchos hombres, las familias, como tú dices, los hermanos, los padres, los maridos de estas mujeres que se oponen al régimen. Se están viendo actos heroicos en Afganistán, protagonizados muchos por mujeres, pero también por hombres que protestan y reclaman, a pesar de que eso pueda suponer un riesgo para su libertad y para su vida. Pero a día de hoy, con esas protestas desde dentro, no es suficiente. Hay que pensar a medio y largo plazo cómo debe responder la comunidad internacional frente a Afganistán para poder devolverles su democracia. En las jornadas que se celebran hoy en Las Palmas de Gran Canaria van a contar con el testimonio de 4 juezas afganas que están exiliadas en nuestro país, pero es que además van a analizar, abordar esta terrible situación desde otra perspectiva que no es la habitual. Creo que va a haber una mesa redonda con niñas afganas y canarias. Yo creo que es una mesa muy especial, no se había hecho hasta ahora en España. Y lo que tratamos es poner en evidencia cuál es la situación que se está viviendo y que está viviendo principalmente las mujeres y la infancia. En el caso de la infancia, ustedes imagínense en el shock que puede suponer ser un niño o una niña de 12, 13, 14 años, criado, por tanto, después de 2001 y cuando ya se había vencido o derrotado al régimen talibán en estos últimos 20 años en un sistema democrático. Es lo que conocen, es la vida que les dijeron que podían vivir y, como les digo, de la noche a la mañana toda su vida cambia, ellas tienen que cubrirse, ellas pueden ser entregadas en matrimonio desde los 9 y 10 años y se les impide, por ejemplo, el derecho al estudio. Conocer esos testimonios de estos niños y niñas a las que se les ha robado una infancia y un derecho que tenían cuando nacieron, creo que es fundamental. Pues Carla Vallejo, viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Buenos Días Canarias y por ayudarnos a comprender mucho más la terrible situación que viven las mujeres y niñas en Afganistán. Muchas gracias, buenos días. Muchísimas gracias a todos, un abrazo.